Hola, bienvenido, bienvenida a esta nueva reunión que estamos teniendo acerca de la secuencia política, que es una construcción colectiva desde cada uno de nosotros. Esa es la invitación, sin dudas que esa es la invitación, que la política la podamos analizar, la podamos vivenciar desde este particular. Y una conclusión a la que llegábamos en el encuentro anterior, que fue el mes pasado, es que partimos de un punto que es considerar que la política en la vida cotidiana tiene que ver con la administración de lo que recibimos de nuestras relaciones, o sea, de la relación, lo que recibimos de la relación y lo que brindamos también a esas relaciones. O sea, la política tiene que ver con el tejido relacional del ser humano, ¿sí? Y si hay algo que también no podíamos desvincular de la política es la economía. Que la economía está detrás de la política. Es como el factor invisible, ¿sí? Pero la economía es la que gestiona la política. La administración de los recursos, ¿sí? En realidad, la administración de recursos humanos que son la administración de nuestros propios errores, ¿sí? Entonces, digamos que la invitación es a ir a ese reconocimiento, ¿no? Centrado hacia las relaciones, pero que obviamente tiene que ver con qué recursos tengo para gestionar, ¿sí? Eso, para administrar, mejor dicho. Entonces, en el día de hoy, la propuesta que les había derivado ahí en el grupo de Centro de Estudios Globales, tiene que ver con el acto de delegar. Esa pequeña palabra que dice delegar es como, bueno, es un universo, ¿sí? Es un universo ahí. Y solamente para leerlas, para que queden acá las preguntas, eran ¿qué es delegar para cada uno de nosotros? ¿Qué cosas delego en mi contexto cotidiano? Por ejemplo, en lo relacionado a las tareas, ¿sí? En lo relacionado a las tareas que tiene que ver con las tareas del hogar, ¿no? Quizá. Tareas del hogar, tareas en el trabajo, etcétera. Cada uno verá en su contexto. Pero, ¿qué es delegar, no? ¿Qué cosas delego en mi contexto cotidiano? ¿Cuándo delego? ¿Con qué criterios lo hago? ¿Lo hago con un criterio ese delegar? ¿O a veces delego sin más? Esto vamos a hablar, seguramente, pero a veces que delego sin más y el otro, quizá a quien se lo delego, lo hace de una manera que a mí me hace ruido, o que, no, pero pará, yo no pedí esto. Y ahí me di cuenta que había un criterio oculto en esa delegación, en aquello que estaba delegando, ¿sí? ¿También tiene límites el acto de delegar? Es otra de las preguntas que nos planteábamos. Si tiene límites ese acto. ¿Y cuáles son esos límites? Uno de los artículos de la Constitución Nacional Argentina dice que el pueblo no delibera ni gobierna, sino es a través de sus representantes. Y que todo acto, ¿no?, de deliberación o de gobierno que exceda o que esté por encima de los representantes o que se equipare a los representantes, cuando decimos representantes, estamos hablando de las personas electas mediante una elección, ese acto de deliberación, de gobierno, es un acto de sedición, es un delito. Pero a ver, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Tiene límites el acto de delegar? ¿Y cuáles son? ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, los políticos no deliberan ni gobiernan de una manera determinada o no tienen en cuenta criterios, por ejemplo, no tienen en cuenta criterios que otros sectores de la población sí lo están teniendo en cuenta,
sea, como que hacen la vista gorda, ¿no? Entonces, ¿tiene límites ese acto de delegar? Y otra de las preguntas que nos dejábamos es si cuando delegamos registramos que hay variaciones en nuestro alcance. Es decir, cuando yo delego alguna tarea, por ejemplo, lo que sea en mi contexto cotidiano, mi alcance se amplía, mi alcance se acorta. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con el alcance cuando delegamos? Vamos a partir entonces, si les parece, como para ir más o menos en el orden, porque la secuencia de preguntas tiene un orden, ¿sí? El orden está justamente establecido para que sea con lo más didáctico posible. Entonces, partimos de qué es delegar para cada uno de nosotros. O sea, cuando a mí me dicen la palabra delegar, bueno, ¿qué sería delegar? O sea, ¿qué entiendo? ¿No? ¿Alguien quiere empezar? Yo lo veo como una... Yo tengo dos cosas ahí que me pasan. En Bien, una es darle al otro una responsabilidad de X para hacer X cosa. Es como decir, bueno, ¿lo puedo hacer yo o no? Se lo delego a otro, se lo doy a otro como responsabilidad para hacer. Por lo tanto, sí en mi alcance me quedo más limitado, porque no voy a ser yo el que haga esa acción, lo va a hacer el otro. Entonces, delegar para mí es entregarle al otro una responsabilidad para hacer algo, lo que fuera. Ahora, tengo la sensación que está la cosa de me hago cargo o no me hago cargo, porque cuando yo delego a una persona algo para hacer, quiere decir que en primera instancia la responsable soy yo. Después el otro hace, pero según cómo haga, la responsabilidad no va a ser solo del otro. En últimas, la responsabilidad es mía por haber delegado en esa persona. ¿Se entiende lo que quiero decir? sí, Yo sí, le digo a alguien, bueno, vos encárgate de esto, le doy esto para hacer. Lo hace mal, bueno, tiene un aspecto de responsabilidad por hacerlo mal, ponele. Pero la última responsable soy yo. O sea, no me bien, quita la responsabilidad delegar algo. ok, ok, bien. Isa, Yo el tema de delegar lo transité desde la experiencia corporativa durante muchos años, entonces ha sido un tema que es diario, diario. Me hizo tomar conciencia esa experiencia de lo que después era en mi vida doméstica, ¿no? En lo cotidiano, en lo personal. Al vivirlo tan fuertemente en la empresa, el tema de la responsabilidad era el punto, ¿no? Y una frase típica, nadie hace las cosas como yo, ¿no? Esa es una cosa muy común dentro de... nadie hace las cosas como uno, ¿no? Es muy común dentro del mundo, de por lo menos de la experiencia que yo viví del trabajo, entonces ahí estaba la delegación. Simplemente comparto una cuestión más técnica desde digamos, desde el trabajo. Tiene que ver con asignar una tarea específicamente. La persona tiene que estar preparada, ese es uno de los obstáculos más grandes que sucede en el mundo, digamos, laboral, en que se le entrega algo a alguien, la persona si no está, o para alguien nunca está preparada, nunca, porque nadie lo hace como uno, y para otros no les importa si está preparado o no. Por lo tanto, la formación de la persona es previa a la delegación, en parte. Si esa formación es eterna, esa persona nunca termina de prepararse, porque tiene que hacer la tarea para aprender realmente a hacerla. El momento de aprendizaje, la experiencia, sucede en el momento que la hace. Entonces, la responsabilidad no se delega, la responsabilidad, por lo menos en ese ámbito, no estoy hablando en general, sino la responsabilidad sobre el resultado no se delega, porque la delegación implica, desde una distancia, una observación, un acompañamiento, digamos, en el mejor de los casos, es un coacheo sobre el proceso, hasta una de las técnicas que aplicaba y que a su vez
enseñaba y aplicaba en todo era, 1, me ves cómo lo hago, te muestro cómo se hace, 2, lo hacemos juntos, 3, lo haces solo, ¿no? Y en ese proceso se trasladaba la habilidad de poder hacer esa tarea. Cuanto más concreta era la tarea, más dificultoso era delegar. Por lo menos lo viví en el código 54. Porque si no era concreta, mucha guitarra en el medio para explicar por qué no salen las cosas, por qué son así, por qué son así, mucha. En otros códigos no lo viví tan claramente la guitarra. En Argentina la guitarra, para explicar por qué no es así, y por qué no, y por qué es la culpa del otro, y por qué esto, por qué esto, la cosa que, limpio de todo. Eso fue muy vivido. En otros códigos no. En otros códigos se asumía esa responsabilidad sobre la tarea, y quien la delegaba asumía la responsabilidad de haber delegado, definitivamente, y de última, sobre la tarea. Y por supuesto, quien se llevaba el mayor aprendizaje era quien asumía esa responsabilidad sobre la tarea, ¿sí? Era quien se llevaba el mayor aprendizaje sobre la tarea, y quien delegaba se llevaba una expansión, porque las personas, y eso lo veía muchísimo, las personas, y sobre todo en las situaciones más de conducción, de equipos y demás, las personas que delegaban eran las que más desarrollaban habilidades y digamos, para relacionarse con otros. Las personas que no delegaban generalmente tenían conflictos con las personas, tenían mayores conflictos, y lo que en una situación saludable, sin que intervengan otras cuestiones, digamos un ámbito, eran las personas que más daban oportunidades a otros, y se expandían también. Se producía toda una expansión general del que recibía la tarea y de quien la asignaba. Se producía una expansión. Quienes tenían dificultades para delegar, importantes, terminaban a lo mejor siendo muy específicos, muy especialistas en algo, pero no podían expandirse. Eso era un proceso que se veía claramente en el mundo del trabajo, ¿no? Y muchas personas, a lo mejor, sin tantas habilidades específicas sobre la tarea, pero con habilidades interpersonales importantes, terminaban expandiéndose más. Y los muy técnicos de algo, técnicos, si no desarrollaban habilidades interpersonales, no podían llegar a cargos de jefaturas ni gerenciales porque no podían delegar. El grave no puede delegar. Esa frase era no le cuesta, no puede, digamos, con muchísimos procesos, digamos, de aprendizaje, posibilidades, mucha cosa, mucho título, mucho todo, pero en la cancha se ven los pingos, como dice el refrán, ¿no es cierto?, popular, Sí. y ahí esa habilidad para delegar o no, más allá de todos los títulos que había, se veía en el terreno. Se veía en el terreno, y después, obviamente, cuando uno observaba en lo cotidiano, hay que hacer esto, bueno, no, lo hago yo, lo mismo, ¿no? Lo mismo. O el que no hace, ¿no? Esa distancia con la familia, con los hijos. Yo como una anécdota, ¿no? Que siempre decía, esa capacidad de delegar o de aprender, y en definitiva se juega la confianza en el otro. Ese es el otro punto importante que en la delegación se juega. Claro. Decía, bueno, Ese es un punto sumamente importante. Claro, se juega la confianza, porque cuando delego yo estoy entregando que no, digamos, asumiendo que no lo va a hacer como yo, así de claro, entonces ya asumo. Eso es fundamental en la delegación. Si yo quiero que la va a hacer como yo, por más que lo forme, por más que, ya no puedo delegar. Y una de las cosas que, digamos, de las anécdotas, para entenderlo en lo cotidiano, que siempre, bueno, compartíamos y trabajamos, era, bueno, cuando a un niño se le cae un juguete, ¿no? Ese tiempo entre que hay que ordenar, ¿no? Se le cae o lo deja desordenado, ese tiempo, ¿no? Esa tensión entre que la mamá, por ejemplo, la mamá, el papá, la abuela, quien sea, no tolera que esté ese desorden, en caso de que sea ordenada, y el niño que está esperando, ¿quién lo va a hacer? ¿No? Ese espacio en donde quien se responsabiliza en asumir esa tarea,
de levantar ese juguete, si espera que el otro lo haga, o uno no tolera esperar el tiempo que el otro está asumiendo. No sé, a lo mejor la compliqué un poquito. Pero en ese asumir eso, y dejar que esa mamá, que esperar y tolerar el tiempo de que el niño ordene, aunque él abuse de ese tiempo y lo use, ordene, es una pequeña delegación que se produce cotidianamente, pero que va ayudando a tomar conciencia y responsabilidad. El niño sabe que si espera, la mamá lo va a hacer. Y por lo tanto, la mamá le está enseñando a no delegar al niño y le está enseñando a no asumir la responsabilidad sobre el orden de sus juguetes. Esto que parece una cosa cotidiana en el trabajo, esto que parece no, que es cotidiano, esta tensión, ¿no? Si yo delego, tengo que aprender el tiempo del otro, asumir el tiempo del otro, esperar el tiempo del otro, tengo que acompañar eso, no puedo ponerle yo todo el tiempo porque ahí no estoy delegando, por eso digo el ejemplo del niño y la madre, ¿no? Bueno. Y el niño aprende que si espera, la madre es la que ordena, se ahorró el trabajo. Eso el niño lo aprende muy rápido, rapidísimo, sabe que si espera, la madre lo va a hacer. Eso se llama, ¿no? le tomó el tiempo al otro. Absolutamente, Se dice como le tomó el tiempo. tiempo. Entonces, le tomó Claro. el tiempo, sabe que en un rango de espera el otro lo va a hacer, entonces le tomó el tiempo. Ahí se experimenta mucho este tema del tiempo y de la coordinación de los tiempos con el otro, ¿no? En la delegación. Así que bueno, tiene que ver, ahora me gustaría escuchar a Marilú, porque hablas de educación y obviamente la referencia también ahí, Marilú, la tengo presente, y seguro tiene mucho para aportar de la delegación en ese sentido, de qué es delegar, ¿no? Claro, buenísimo. Vamos, Marilú, te escuchamos. Yo retomaría, no sé si más o menos se escucha, porque sí. Yo retomaría un poquito lo que decía María Isabel con respecto a la parte técnica, el conocimiento técnico de quien delega. El conocimiento técnico de quien delega puede servir a lo mejor solamente para conocer cómo se delega. Pero en el hecho de delegar, si yo no tengo desarrollado otras aptitudes y actitudes para comunicarme con el otro, tengo que saber conocer ese contexto, porque a lo mejor lo que yo quiero delegar no lo sé comunicar, no lo sé expresar. Obviamente que es muy difícil a veces llegar a interpretar qué es lo que quiere el otro, porque para interpretar lo que quiere el otro no solamente puede ser a través del conocimiento de lo que yo expreso, habría que ver qué construcciones mentales tiene el otro ya desarrollado, o cómo puede observar y vivir y ver su contexto. Entonces, la interpretación que hace el otro no puede ser diferente a la que yo estoy tratando de comunicar. O sea que yo creo que en la comunicación está una de las primeras formas que hay que trabajarla, más allá de la parte técnica y bueno, y el conocimiento y todo lo demás. Y después la otra parte estaría en mi misma actitud. Si yo voy a delegar algo, pero en mi vida, en mi contexto me desarrollo con actitudes diferentes a aquello que yo quiero delegar, obviamente que ahí es donde se puede producir otro desfasaje, ¿no? O sea, a ver, para ahí ordenar, ¿no? Lo que estamos viendo. Hablas de la aptitud y de la actitud, que son dos cosas diferentes vos, Marilu. Entonces, tú dices que el tema de la aptitud sería la comunicación. La aptitud. Tengo que tener aptitudes comunicacionales
que ayuden a dilucidar esto que estoy delegando. ¿Qué es lo que estoy delegando? Porque es como, delego la tarea, vamos a decir, es como lo que nos pasa, lo que le pasa al pueblo y a cada ciudadano. Esto le pasa a todos, nos pasa a todos. Nos pasa en la casa. Sí, hacé la comida, pero no dije ni qué comida, o sea, ni qué ingredientes, ni qué cosas, ni de qué manera, ni de qué... No pasé, o sea, fue como... Y después capaz que me quejo del resultado de la comida que me sirvió mi pareja, mi amigo, no sé, ¿sí? Lo que sea. Entonces, lo mismo al ciudadano y la política, ¿no? O sea, es como delego en mis representantes, pero ¿qué es lo que estoy delegando? ¿Y de qué manera quiero que lo hagan? ¿Y con qué límites? ¿Y con qué alcances? Claro. ¿Con qué criterio estoy delegando? No lo tengo claro, el ciudadano no lo tiene claro, la persona común no lo tiene claro, lo está aclarando ahora. ¿Sí? Lo Un estamos, poco. de a poquito, de a Las poquito vamos. condiciones, claro, las condiciones específicas, ¿no? De lo que se requiere tiene que ver con las condiciones específicas, porque la comunicación, absolutamente. Y también medir el desde dónde el otro está partiendo para eso que se le está delegando, ¿no? Porque también ese conocimiento, como decía Marilú, del otro a través de la comunicación, y asumir digamos, aproximarse a realmente cuáles son las habilidades, si tiene los recursos, si los recursos los tiene que lograr, si se los tengo que dar yo, hacer la comida, ¿con qué? Empezando con qué. La habilidad de poder hacerla y si tiene los elementos para poder hacerla y si, digamos, hay alguien que con nada hace magia de la cocina y hay alguien que necesita todo, entonces, muy específico. Entonces, ahí está el punto, ¿no? Y este tema de dar por obvio en la delegación es muy presente. Y esto que estás diciendo respecto de la política y del gobierno, la obviedad pasa de una manera, eso, ¿no? En donde es muy, muy fuerte confrontarse con ese límite, en donde uno dio algo por obvio en lo cotidiano o en un ámbito laboral, y en donde dio por obvio, ¿cómo hiciste esto? Y hizo lo que pensó, obviamente en su modelo mental. Frente a la laguna, ¿no? A la laguna con la que delegué, Claro, sí, se claro. abrió un ancho de o sea, como sería una amplia interpretación que va a depender del código con el que está interpretando ese intérprete, que es esa Exactamente. persona. Y sin entrar las variables de intereses, estamos hablando con intereses similares, ni hablar con lo otro. Estamos hablando de una situación, ¿no? de intereses comunes, ni hablar cuando intervienen. Comunes, vamos a poner, ese comunes lo ponemos Bueno, entre el ejemplo que comillas. daba, La ahí el ejemplo que daba, cara de Lin me muero. claro, No, pero ni comunes lo hablar. vamos a poner entre comillas. ¿No es cierto? Cuando no Sí, sucede eso, no, que yo lo veo que los intereses, pues, yo lo estoy viendo en un pueblo muy chiquito, ¿no? Entonces, enseguida ves que los intereses no son comunes, porque yo lo que veo es que el que llega no tiene el mismo interés en mejorar el pueblo, lo que tiene de interés, por lo menos en este espacio, es ir a un punto más arriba. Pero yo, antes de irme para ese lado, hay una de las cosas que me resuena mucho en el delegar, como ciudadanos, y en otros aspectos también, ¿no? Obviamente, pero en esto lo veo como muy claro, es la comodidad. Es como que para mí es un tema que yo hincho mucho en los grupos, el tema de la comodidad, y que llegamos al punto de una comodidad incómoda. ¿Y por qué digo comodidad incómoda? Porque me da la impresión de que muchas veces, y en la política se ve, nosotros vamos, votamos y delegamos al que gane cómo administrar las cosas. Y es una comodidad, porque lo va a hacer otro por mí. Y yo después me puedo quejar, y estoy incómodo porque lo que está haciendo no es lo que yo quería,
pero es más cómodo que lo haga él y yo ni fiscalizo, y yo lo único que hago es protestar. Entonces yo lo veo, sí, porque no sé, porque lo hacen, porque no lo hace, porque no, toda esta discusión, como vos decías, el tiempo, no lo hace como yo quiero, pero la realidad es que estamos de la boca para afuera. Ahora, vos le decís, bueno, vamos a ir a fiscalizar, a ver cómo están haciendo las cosas en la MUNI. No viene nadie. 250 personas, fuimos 2. Entonces digo, esa comodidad es la que hace que los que tienen la responsabilidad no hagan para lo que nosotros lo votamos. Hagan cualquier otra cosa. ¿Por qué? ¿Por qué están cómodas de arriba? Porque nosotros estamos muy cómodos acá abajo protestando. Ahí vamos a ir a eso, Lynn. Yo no me adelantaría tanto, tiene que ver con otras cuestiones. No, pero también yo lo que diría yo esto dejé cuando dimos el primer encuentro de esto, dejé en el grupo de Centro de Estudios Globales un mini video de 5 minutos de una entrevista que le hace a Almudena, que en este caso hoy no está, y ahí te dejo hablar, Esperanza, que veo que habilitaste el micrófono, ahí te dejo un cachito. Dejé un micro video de una entrevista que le hace Almudena a Nair, y como dice Nair en ese video, en ese micro video, también esto, no demonizar al político en el sentido de que lo hace mal, lo hace bien, o sea, ¿por qué? Porque es el espejo de cómo estamos nosotros con todo esto. O sea, si vos decís, Eileen, en un grupo de 250 fuimos 2 nada más a fiscalizar, esto quiere decir que no es que está mal ni que está bien. Está diciendo, la persona no tiene un compromiso asumido en relación a eso porque no lo ve como relevante, no lo ve como significativo aún. No es relevante, todavía no es significativo para la persona. Por eso no puede asumir un compromiso en ese sentido. Cuando la persona lo ve relevante en su vida, lo ve significativo, le toca algún área de interés, ¿sí? Ahí la persona se va a comprometer. Ahora, de ese grupo 250 había 2 que estaban comprometidos con esa tarea, ¿sí? Porque tocó un área de interés que para vos es importante, ¿sí? Pero para los otros todavía no lo es. Entonces, simplemente me está dando una marca. No es qué malos que son, ni qué buenos que son, y no digo que vos estás diciendo eso, sino que es simplemente para que no lo polaricemos, ¿sí? En ese punto. Sí, yo no sé si es que no tienen, todavía estoy dándole vuelta a eso, yo no sé si es que no tienen interés, porque de hecho las cosas que sucedieron fueron muy graves y nos ocuparon a todos, sino que, vuelvo, me da la impresión de que es mejor que lo haga otro. Ellos están delegando en esto, esas 248 delegaron en 2, pero por comodidad. Yo te entiendo perfectamente, te entiendo, pero todavía está en un rango precario. Yo te voy a decir algo, la queja parte de una molestia. Claro, una incomodidad, sí. Una incomodidad. Entonces, pero la queja es como el germen, muy pequeñito, de algo que va a empezar a nacer ahí, ¿sí? Es como, la construcción del acceso a la posibilidad, ¿sí? Que yo cuando hablo de derecho hablo de acceso a las posibilidades y de construcción del acceso a la posibilidad, ¿sí? De la implicancia en la generación de esa construcción al acceso a la posibilidad, del acceso. Yo cuando digo derecho no estoy hablando de normas. No. Estoy hablando de otras cosas. Entonces, ¿qué pasa? Esa pequeña queja es el germen precario todavía, precario aún, pero que va a ir construyendo eso, ¿sí? De a poco, en pequeñas dosis, ¿sí? En pequeñas dosis. Quiero dejarla hablar a Esperanza, que hace un rato está abriendo ahí el micrófono. Te escuchamos, Esperanza. Bueno, yo quería ir un poco al punto que tú tocaste. Se ha hablado mucho de generalidades de lo que es delegar, de lo que es en el gobierno, de lo que es en todo esto, pero yo creo que tenemos que partir primero de lo doméstico, de qué hago yo con ese delegar.
Porque cuando yo leí estos puntos que tú colocaste, a mí se me abrió mucho. ¿Qué es delegar? Pues poner a hacer a otro algo que yo no quiero o no puedo, o me cuesta trabajo, o me incomoda, Me o encanta. lo que sea, para no hacerlo yo, ¿sí? Por el otro lado, ¿qué cosas delego? Pues está en lo mismo que te digo, lo que no me gusta, lo que me cuesta trabajo, lo que me es muy engorroso en tiempo, lo que me va a tomar mucho tiempo, entonces más bien le pido al otro que lo haga. Obviamente que yo tengo en cuenta que cuando yo pido algo en otro, al menos desde mi caso personal, busco la persona indicada a la que yo le pueda delegar. Pero no siempre las cosas van a salir como yo espero, porque como bien lo dijo María Isabel o como bien lo han dicho, nadie hace las cosas como uno las haría, ¿no? Nadie las hace. Antes que yo, cuando yo trabajaba, cuando yo estaba muy activa en la parte laboral, yo no delegaba nada porque tenía muy metido esa idea de que nadie hace las cosas como yo las hago. Entonces, como yo las hago re bien, yo las hago súper, yo las hacía. Pero resulta que después de un tiempo para acá, yo empecé a verme todas esas partes en estas preguntas, yo sí empecé a delegar. Pero empecé a delegar lo que me hartaba, las vueltas engorrosas de ir a hacer una fila, de que me manden de una ventanilla a otra, de que eso, encontré una amiga perfecta que le encanta hacer eso, entonces yo delego y todavía lo hago. Y todavía lo hago. Pero ¿qué me doy cuenta con todo esto? Que mi alcance obviamente no se expande, porque no estoy haciéndolo yo. Y sí estoy sosteniendo ese límite que es el que me llevó a delegar. ¿Sí? Entonces, sí, afuera lo ve uno muy bien, pero ¿qué es eso? El espejo de lo que yo hago en lo doméstico, en lo que yo hago en lo cotidiano, en lo que estoy transitando, y luego lo que dice Sebas, la queja, ¿no? Porque para mí, en Acuerdos 360, cuando yo vi lo de la queja y el reclamo, fue verme yo ahí literal de una manera tan inconsciente que me quejaba y reclamaba y me ponía brava, porque claro, además cuando las cosas no salen como uno espera que el otro las haga de esa manera o no salieron, obviamente que me irrito, obviamente que me enojo, pero no se lo manifiesto al otro porque bueno, no me vuelve a hacer lo que yo le voy a pedir que haga. Pero sí estoy enojada, sí estoy pensando, y si lo hubiera hecho yo no hubiera salido así, es eso, ¿no? Pero entonces, si yo no miro en mi cotidiano cómo lo estoy viviendo, cómo lo estoy haciendo, pues menos voy a darme cuenta que afuera es la manifestación exacta de lo que yo hago. Entonces, si después me quejo del gobierno y después me quejo de todo, pues es lo que yo hago. Yo lo veo claramente en mí y lo estoy viendo en Acuerdos 360, que para mí ha sido maravilloso eso de la queja y el reclamo y buscarla, que los demás me compensen lo que yo tengo adentro de mis traumas. Entonces, todo eso está relacionado y me lleva muy profundo en este encuentro a verme yo total ahí. Muchísimas gracias. Tomo esto de esperanza de decir, ir a lo cotidiano de nuevo, ¿no? Volvernos ahí, porque yo entiendo, en la política nos vemos la pantalla grande, ¿no? Es como decir, la política es la expresión en pantalla grande de todo esto. Pero tenemos que llevarlo a lo que está a nuestro alcance. En nuestro alcance cotidiano. ¿Sí? Es como decir, es mi órbita cotidiana, ahí, ¿no? Decir, esto que decís Esperanza, decís, bueno, yo no delego las cosas que me costaba delegar porque yo las hago muy bien, ¿sí? Ahora, lo que no me gustaba, o lo que quizá no me salía muy bien, eso lo delego en otro. Quizá eso es un criterio, ¿ven? No sé si se dan cuenta, pero ya entramos a un criterio de delegación. Es delego lo que a mí me da carga, delego lo que a mí no me gusta hacer, a lo que yo no tengo tiempo porque no me interesa, también lo delego, lo que no me interesa, lo que me da carga, lo que no tengo tiempo, o sea, eso es un criterio, ¿sí? De delegación. Estoy delegando ahí con un criterio. Ahora, capaz que tendríamos que un poquito empezar a preguntarnos por esos criterios, de los criterios con los que delegamos. ¿Por qué?
Porque estamos delegando lo que sería nuestras zonas más vulnerables, es decir, lo que no me gusta, lo que me da carga, y lo que yo hago bien, no, ahí sigo trabajando, sigo desarrollando. Capaz que si diéramos un poquito vuelta, ir a hacer lo que me da carga hacer. Ir a hacer aquello que en principio no me interesa, pero a ver cómo esto me puede interesar. ¿No? Es una pregunta, no digo que lo tengamos que hacer así, pero de alguna manera ya es una invitación, porque parece que delegamos eso que, bueno, lo que me sobra sería. ¿No? Perdón, me acerco así porque estoy mirando de allá. A mí me vino algo que dijo Eileen, que ahora no me acuerdo, algo de que tenían que ir a hacer algo de acomodar, y siento que la gente a veces no hace no las cosas por comodidad, a veces porque está acomodado. Y si yo me voy a hacer algo, me puedo desacomodar. Me vino eso internamente. Cuando uno está acomodado en un lugar de un puesto, y si yo voy a hacer algo, me puedo perder el acomodo. Me vino, ¿no? Eso me veo a nivel institucional, pasa constantemente. No asumo una responsabilidad porque por ahí salgo de mi lugar de comodidad. Bien. Y recién Seba hablaba, que por decir esto se me fue, a mí se me vino la pregunta, si aquello donde yo estoy tan cómoda haciendo y siento que yo no lo hace nadie mejor que yo, ¿qué pasa si yo delego eso que yo solamente siento que lo mío es lo mejor? ¿Qué puede llegar a pasar si delego aquello donde yo me siento segura? ¿Qué aprendizaje tengo? Porque generalmente Ángela entra a todos los lugares para aprender, porque no lo sé hacer, voy a saber qué es hacer esto que no sé. Pero Ángela, por ejemplo, le gusta cocinar muy bien y como ella nadie cocina. ¿Y qué pasa si un día delego mi cocina? ¿Qué puedo aprender ahí? Y eso es lo que pasa, que no es delegar lo que no sé, es delegar lo que yo sé que hago perfectamente bien. Pero delegar mi espacio de cocina donde yo me siento cómoda. ¿Qué se abre ahí? ¿Qué pasaría ahí? ¿Qué descubriría ahí? No sé, se me vino esa pregunta. Son preguntas y me encanta que queden esas preguntas, porque son las que nos ayudan a seguir trabajando, ¿no? Marilú. Sí, la delegación además implica crecimiento y expansión, pero para que eso se dé, ahí es donde yo, cuando delego aquello que yo hago muy bien, seguramente se va a mejorar, se va a ampliar, se va a expandir. O sea que creo que las personas que tenemos o que hemos tenido oportunidad de delegar, cuando delegamos aquello que nosotros sabemos hacer muy bien, el crecimiento que se da es muy grande, porque seguramente que los otros van a poder ver a lo mejor un montón de cosas que nosotros no la podemos percibir y ver. Entonces creo que ahí está, es uno de los puntos, y me gustó mucho esto que dijiste, Sebastián, de la construcción del acceso a la posibilidad. Eso me parece maravilloso considerarlo en la delegación, porque los que delegamos obviamente que estamos en un lugar, en un renglón diferente, superior, pero bueno, hablando de renglón, puede ser un renglón más arriba, porque tenemos la posibilidad de delegar. Y ahí yo creo que tenemos una responsabilidad mayor, no solamente para aquel que haga aquello que nosotros no sabemos hacer, sino que es crecer como en equipo, como en conjunto, ¿no? Como en racimo. Así que, y es una maravilla eso de decir, darle la construcción de este acceso, esta posibilidad al otro, ¿no? Y que es la mía, en síntesis es la mía, la del otro es la mía. Muy bueno, muy interesante. De hecho, yo quería comentar que en esto de delegar las cosas de Internet, esto yo lo comenté inclusive en Puertas Abiertas, las cosas de Internet yo no las hacía por miedo a equivocarme. Y entonces siempre buscaba que mi hija me las hiciera. Mira, hazme esto que es que yo no soy capaz, mira, yo no puedo, mira, no sé qué.
Y en días pasados que me fui a vivir a otro lugar que ya no estaba con ella, pues dije, bueno, ¿y qué tal si lo hago yo? ¿Y qué tal si me animo a explorar? Y bueno, si cometo errores, pues miraré. Pero al contrario, me salieron muy bien, encontré cosas que ella no encontró al hacer unos pagos que teníamos que hacer de impuestos, y dije, mira, que yo sí puedo, mira, o sea, eso lo hace sentir bien a uno con uno mismo, y yo creo que es un comienzo, para mí ha sido un comienzo de ver eso que decía Ángela, de qué tal si delego lo que a mí me gusta hacer y que pienso que nadie lo hace como yo, porque a mí me pasa eso con la cocina, es como, no, yo no quiero que nadie, que si están en mi casa, yo soy la que cocino para que además vean la cocina, que lo que yo cocino, que es súper bien, ¿no? Pero lo que no, entonces eso sí lo delego. Entonces, digamos que de eso me estoy dando cuenta, pues fue a través de cómo se manifiesta el error, el miedo al error, pero también tiene que ver con esto del delegar, se me juntaron las dos cosas. Entonces, bueno, quería aportar eso. El acto de delegar sobre aquello que yo considero que sé, me va a llevar a un proceso de deconstrucción, o sea, de eso que yo sabía. Seguramente le va a agregar, esto que decía Marilú, va a expandirlo, le va a agregar cuadros que yo no tenía en cuenta, formatos, ¿sí? Como formas, ¿sí? Que yo quizá no tenía en cuenta. Ahora, yo cuando las escuchaba del delegar, a mí me venía una asociación muy directa, creo que esa asociación hay que expresarla porque es algo que está, de alguna manera, ¿cómo decirlo? Creo que está pegoteado. Esto de, parece que el delegar es como me desligo de la cosa. Hay como una asociación muy interna, muy profunda, muy allá en el fondo, fondo de los fondos, que a mí me lleva a decir que el delegar es como delego y es como que, bueno, hacelo vos, hazlo tú, ¿no? Sería como una cosa así media como de desprendimiento, ¿sí? Que eso hace que de alguna manera yo no termine aprendiendo, porque por más que yo delegue el hacer sobre una zona que sé, es para el aprendizaje. Y si delego también desde una zona que, bueno, no sé, me sobra, no tengo el tiempo, etcétera, etcétera, también es para aprender. ¿Sí? Están esos dos puntos, ¿no? Ahora yo estaba pensando en esto de delegar, quiere decir que yo cuando delego, estoy en un rol. Claro. Yo asumí un rol. Por ejemplo, si lo vamos a lo cotidiano, estaban hablando ellas de la cocina, vivo sola, así que imagínate que la cocina es ponerle comida a los perros y una galletita con queso para mí. Pero si yo supongamos que estamos en familia y digo, bueno, delego la cocina, quiere decir que yo, previo a delegar, asumí un rol que es ser la que cocina. Y me tengo que dar cuenta primero que yo asumí el rol de que soy la que cocina en esta casa. Y entonces ahora yo te delego y te digo, bueno, hoy cocina vos o hace vos. Pero si yo no veo que previo yo asumí un rol, que es el de cocinar, o es el de limpiar, o es el de ordenar, o es el de ir a pagar las cuentas, si yo no asumo primero que yo me quedé con ese rol, ya que me lo asignaron y yo lo acepté, o directamente yo lo tomé, pero previo a delegar hay un rol, del cual nosotros primero nos tenemos que hacer conscientes. Excelente, excelente, excelente. Muy bueno. Angie. Eso que ella dice es lo que me pasó a mí. Eso que ella dice, yo me tuve que, y vos que me conocés, Eva, yo tuve que reconocer que me puse acá el rol así, de capitana, de cocinera, limpieza, todo, y cuando yo me comencé a ver en el rol que había asumido,
es cuando pude ver mi sumisión y cuando pude agarrar y correrme y poder ver que otro venga a casa y decir, invitar gente, decir, bueno, ¿querés cocinar? Cociná, que abran la heladera, que todo, y pude ver todo lo que se me levantaba, la efervescencia, pero cuando pude asumir la efervescencia, la bronca, toca mi heladera, mi olla, cómo cocina, yo no cocino así, y pude ver internamente hacerme todo eso, pude ver que esa persona lo hacía diferente que yo, y que era tan copado como cocinaba que pude integrarla. Pero primero tuve que ver todas mis efervescencias, pude ver ese mandato cuadrado, pedorro que tenía, y pude expandirlo y fue reliberador, que hasta un día puedo llegar a decir, yo no tengo ganas de cocinar hoy, cocinate vos, pingate en la heladera, pero para eso tuve que pasar todo lo anterior, reconocer el rol que me había apoderado y que se había apoderado de mí. Cuando yo pude hacer eso, y decir, ay, porque como yo no cocina nadie, y me puse en capitana, y pude sacarme eso, y ver todo lo que se me levantaba, es como cuando ahora pude, Claro. y es así. Se empieza a habilitar, pero esto de considerar que cada uno de nosotros asumió el rol ese previamente, ese es un punto, porque eso nos hace partir de un lugar donde soy responsable. Yo asumí ese rol. No es la culpa al otro, de, no cocina, no limpia, no hace nada, no delibera como a mí me gustaría, no tiene en cuenta esto, pero porque no, vos también sos responsable ahí, vos asumiste ese rol. Ahora, se da esta cosa no sé cómo se dirá bien, no sé si voy a ser claro en el lenguaje, esto de el que delega y el delegado sería, ¿no? El delegante sería, ¿no? Delegante, ¿no? El delegador. El delegador y el delegado. Me parece. El que delega y el que asume. Es el que asume. Claro. El que delega y el que asume. Claro, lo delegado. Claro, pero yo asumo que estoy delegando, pero yo tengo que asumir. El que asume lo delegado. El que asume la tarea. Hay una tarea de casa. Sí. ¿Quién la asigna y quién la asume? En la delegación hay alguien que asigna y alguien que asume. Si alguien asigna es porque asumió el rol. Claro. En lo doméstico se da informalmente, por eso es lo complejo. En lo laboral es formal, entonces a quien lo quiera ver lo puede ver más claro. En lo doméstico, como es informal, quien asume el rol de gestionar la casa, si es la mujer que asume el rol de gestionar la casa, el hombre está ahí mirando cómo la mujer asume el rol de gestionar, y después, claro, está sobrecargada, tira todo, digamos, empiezan todos los conflictos. Por eso, el rol de quien asigna y quien asume. Pero ¿quién determina quién asigna el rol? ¿Quién se asume? Hay mucha autoasignación de rol. Esto que decía Ailén en el ejemplo de Villa La Angostura, que decía, son 250 que se quejan y 2 que asumimos, es porque hay 2 que asumieron el rol de liderazgo, pero eso es informal, no está aclarado, no está acordado, no está hablado. No, esto que decías vos que es fabuloso, como decía Mariluz también, el acceso la queja como acceso a la posibilidad. La queja es manifestar mi incapacidad de accionar. Me quejo porque no siento que lo puedo hacer, entonces me quejo. Me molesta, me siento incómoda, me quejo. Ya es el primer paso, es el germen. Esto que decías vos es fantástico. Pero esta gente se queja. Pero hay quien tiene la capacidad de asumir el rol de liderar. 2 de 250. Pero todo eso queda sin hablar, sin comunicar, sin dialogar, sin establecer pautas, sin establecer el alcance, requisito. Todo eso queda él y sigue la tensión, y no se organiza, falta organización, es orgánico sin organización. Le falta todo el proceso de refinamiento, a ese proceso que se da naturalmente de 200 personas que se quejan y 2 que asumen la acción, de gestionar y de darle forma. Entonces queda ahí. Y esto pasa en el hogar cotidianamente, pero tiene que ver con la comunicación, con los acuerdos, no establecer acuerdos. ¿Quiénes gestionan el hogar? ¿Quiénes? Las mujeres, la cultura asignó a la mujer.
gestionadora, por lo tanto asume las tareas. Genera comodidad, quien asume y genera, todo esto es, por eso es fabuloso, este intercambio es pero fabuloso, realmente. Yo coincido y me abre mucho y en todo caso me va a dar como tiempo para, o asumir que necesitan tiempo esto de que la queja es precaria, ¿no? Es como la base para después hacer la escalada. Porque a pesar de que pareciera que no, nosotras somos dos personas que asumimos como referentes del grupo, porque somos las que mandamos las cartas, las que hacemos la actividad, pero nosotros proponemos, abrimos un chat para que se hagan propuestas, y lo único que hemos recibido en 1 mes y medio son de 250 personas, 2 propuestas, el resto lo único que hizo fue quejarse, y lo único que se dijo, y está puesto en el chat, es, este lugar es para hacer propuestas para hacer. Propuestas para hacer cosas. 2 de 250. Y está clarísima la consigna, pero me doy cuenta ahora, cuando vos dijiste, Seba, lo de precario, la queja es precaria, es como el germen, bueno, tengo que asumir, yo personalmente, que estoy esperando más, de que la gente pueda ir dejando la queja e ir haciendo ir madurando, pero eso es un proceso que requiere de un marco de contención consciente. Sí. Ese es un proceso que requiere de un marco de contención consciente, porque si no la queja queda solo en la queja. Y me gustó esto que dijiste, Lin, lo rescato y lo voy a repetir, lo puse ahí en el chat. La queja es la base para hacer la escalada. Hay una escalabilidad ahí para asumir a partir de la queja. Ahora, pero si la queja queda solo como la queja, queda ahí. Necesita de un marco de contención consciente para que esa queja pase a ser una propuesta. Porque la queja se evidencia la molestia. En la queja se evidencia una molestia. ¿Sí? Y esa es la base, y es un recurso precario para la construcción del acceso a una posibilidad que no existe todavía, de algo que no está expresado, ¿sí? Ahora, vos le das ese marco de contención consciente para que eso vaya madurando hasta que se transforme en una propuesta. Ya pasamos de pre a pro, fíjate, a pro. No estamos eucarizando, ¿no? No estamos en la parte eucariota, ¿sí? Ya no estamos de pre a pro. Hicimos 1-2, segundo paso, propuesta, ¿sí? Pero eso va a emerger si uno le va dando un marco de contención consciente. Y eso es de a poco, es un proceso. Fue muy loco porque el chat nosotros lo teníamos cerrado justamente para no entrar en debate y discusión, sino para que sean propuestas. En el momento que lo abrí, en 24 horas, no solamente se habían ido 50 personas que no se bancaron la discusión, sino que lo único que hubo fue discusión. Y cuando yo se los muestro al final de toda esa discusión, chicos, acá no hay una sola propuesta y lo único que hay es queja, la queja fue más grande todavía. Al punto que yo tenía 2 grupos, me fui de 1. Bueno, yo, entonces otro índice que tenemos que tomar. La queja es grande, lo no expresado allí, o sea, lo que está como potencial no expresado, eso es enorme. Entonces no es algo que se hace de un ratito para un ratito, ¿sí? No. Es algo que requiere una maduración y un proceso que está buenísimo que lo hayan iniciado. O sea, ahora hay que como tornarlo sostenible, y para tornarlo sostenible hay que darle las condiciones, ¿sí? Porque si no las discusiones quedan como discusiones, lo que se llama una discusión estéril. Porque tiene que tener un marco. Fíjense, si yo elaboro el Zoom, tengo que plantear, estos son los puntos de pregunta. Esos puntos de pregunta, si ustedes se fijaron, tienen esto que les explicaba al principio, son una secuencia que van increyendo, ¿sí? Partimos de qué es delegar, de qué cosas delego, con qué criterios lo hago. Y ahora podríamos pasar más adelante,
¿tiene límites el acto de delegar? ¿Cuáles son esos límites? ¿No? Fíjense que es como una secuencia. Entonces, en esa secuencia se le va dando ese marco de contención para que eso pueda emerger. ¿Sí? Y eso es lo que le va a dar como ese, ¿no? ese puntal para que vaya creciendo, ¿no? Marilu, ¿querés decir algo que estás ahí? Y con respecto a esto de la queja y de la propuesta, ¿no? Del pre y el pro. Una de las cosas que yo ponía en práctica en mi momento de trabajo cuando estaba en educación y en ciencias, obviamente que las actitudes de queja, y yo decía, vivimos en la sociedad de la culpa, porque en vez de buscar una propuesta, buscábamos al culpable, ¿no? Que esto es no saber mirar la realidad, no saber interpretar la realidad, y es ver solamente desde afuera, ¿no? Desde lo que nos marcan los sentidos, sobre todo las emociones y los sentimientos. Y lo primero que hacía era escuchar la queja, era escucharla y ponerla en evidencia la queja para que hiciéramos propuestas para resolver esta situación, porque una queja obviamente que encierra un problema siempre, entonces, o una molestia, y algún desconocimiento también, porque es no estar parado sobre la realidad, ¿no? Entonces, ponernos a trabajar sobre esa queja, pedir cuáles serían las propuestas, considerar toda la queja como válida, porque es un sentimiento de alguien, es un pensamiento que tiene alguien, más que pensamiento es un sentimiento, ¿no? Y bueno, llegó un momento que una vez alguien dijo, en las reuniones de Marilu, nunca pongamos una queja porque después tenemos que hacer la propuesta de resolver esto, porque lo primero, vuelvo a insistir, hay que darle el valor a la queja, ¿no? Ese valor que tiene para hacerla consciente y a partir de ahí hacer la propuesta. Muy bueno. Yo creo que está bueno el espacio porque se está abriendo dos posiciones existenciales, al menos. Al menos dos posiciones existenciales, que cohabitan en nosotros, en cada uno de nosotros. Una de ellas es el usuario consumidor y otro es el generador. Son dos posiciones existenciales que cohabitan. No sos del todo generador y no sos del todo usuario consumidor. Somos las dos cosas. La queja se hace desde el usuario, desde el consumidor. Siempre una queja se formula desde allí, ¿sí? Desde esa molestia, en principio, ¿no? En principio se está formulando desde allí. Ahora, el que hace la propuesta se implica con el otro lado, que es el generador. Bueno, ¿qué podemos generar a partir de esta molestia que tenemos, de esta queja? ¿Sí? Pero son dos como posiciones que cohabitan en cada uno de nosotros. Por eso, es como decir, está bien, me paro desde la queja, pero tenés que compensar con una propuesta. ¡Wow! Pasa que esto requiere un nivel de elaboración, y la queja se hace también desde este registro, ¿no? Porque hay un registro de una, como dice Marilu, de una sensación, una incomodidad, una molestia, es un registro, ¿sí? Es un registro que a veces es biológico, a veces es muy mental, que si vos la llevás como contra las cuerdas de la persona, en realidad esa queja no tiene fundamento, ¿sí? Está la queja, podríamos decir, la queja, la molestia, que es psicológica, y la otra que es más biológica, que emerge, ¿sí? Es una molestia que emerge biológicamente. Hay otra molestia y queja, que es la queja por deporte, que también la podemos distinguir, que es psicológica,
Más miré las noticias, ay, todo está mal, ¿no? Y todo está mal. ¿No? O sea, es como, ahí hay que como empezar a distinguir, ¿no? Y llevar para hacer un aprovechamiento, digo, para que no quede solo en eso, ¿sí? Ahora, para no irnos de la delegación, ¿no? Del delegar, Pensaba un poquito en esto sí, sí, María. perdón, pensaba un poquito en esto de la delegación. A veces el que delega también utiliza la queja para demostrar su inoperancia. Entonces, no puedo hacer esto porque la culpa está en el otro, al que yo tengo que delegar. Entonces, bueno, pasa, nosotros los escuchamos a diario en los discursos, sobre todo, bueno, no sé, los discursos políticos, por ejemplo, pensemos, más que hablar de propuestas, estamos haciendo la queja del otro, o lo que hizo mal el otro, o lo que está haciendo mal el pueblo, por ejemplo, ¿no? Es como, entonces, a veces la queja también sirve para tapar aquello que yo no puedo hacer o no quiero hacer. Qué bueno, muy bueno. O sea, lo que me está marcando es que todavía no he generado una capacidad para responder frente al acto de delegar. Fíjense que si hay algo que me parece que a lo que nos está invitando, y esto lo compartí en el grupo de acuerdos el otro día, es que hay un montón de lo que llamamos derechos formulados, pero que nosotros no tenemos la conciencia de la construcción de los mismos. Entonces parece como que la realidad actual nos viene como a limitar, a restringir, a pinchar, ¿sí? Como a pivotear, para despertar, bueno, ¿y qué es cuando yo realmente voy a votar? ¿O qué es el acto de delegar? Que lo hago a través de una elección, por ejemplo. ¿Sí? Y quizá hoy mi queja se despierta en que yo no tenía criterios de delegación que yo no los tuve en cuenta, nunca los verbalicé, y que el acto de delegar tenía límites que yo no pude verbalizar, no los pude poner en palabras, no los pude registrar. Pero ahora que sucede esto me doy cuenta que, tengo un criterio, hay límites. ¿Sí? Hay límites y yo tengo un criterio. Y delegar no es delegar así como delegar todo y soltar. No, yo estoy comprometido con eso. Entonces, ¿qué piensan acerca de esto de los límites en el acto de delegar? Que tiene límites, hay un límite en la delegación, por ejemplo, llevémoslo a lo cotidiano. ¿Cuál es el límite? Por ejemplo, delego en la cocina, ¿no? Delego el tema del trámite administrativo que a mí no me gusta hacer. Delego tal cosa, de hacer por un servicio de internet que yo no entiendo cómo funciona el mundo digital. Tiene límites. ¿Esos límites los veo antes, los veo después? ¿Qué nos pasa con eso? A mí personalmente en lo cotidiano me cuesta verlo porque yo no convivo. Entonces, más que con mis perras que le pongo límite tiempo, pero, me cuesta mucho en ese aspecto pensar en los límites que yo tengo. Sí me doy cuenta que a medida que fui dentro de este proceso de lógica global convergente, he asumido muchas cosas que yo no pensaba que podía hacer y que de alguna forma o las dejaba pero qué sé yo, el otro día se me rompió uno de los radiadores, ¿no? Y antes de llamar al chico, me fui a mirar en internet cómo se arreglaba un radiador.
Entonces dije, bueno, nada, voy a chumear, por lo menos aprendo, ya sé cómo funciona, sé que no lo puedo hacer yo, eso, no puedo Tengo un hacer. límite, tengo un Ahí está mi límite. alcance, un Ahí límite de un está. alcance ahí. Entonces, ahora sé cómo funciona, lo pude, digamos que regular como para que mínimamente funcione, a veces funciona, otras no, pero tengo que llamar a alguien que me vacíe toda la cañería, que haga el arreglo, que vuelva a llenarla, y yo en eso ya, ahí sí sé que yo eso no lo puedo hacer, que no Mira, está dentro de mi alcance. para limpiar, no, mira, tu alcance es aprender. Mi Sí, alcance asumido es aprendo cómo funciona. Mi límite es no lo puedo hacer, no tengo los instrumentos, no tengo los elementos para hacerlo. ¿Se entiende? Ahí ese es el límite. Pero el alcance sí, es, asumiste tu alcance, mi alcance es, lo que sí puedo es aprender cómo funciona un sí, radiador, cómo funciona ese sistema. ¿Sí? Asumiste tu alcance y te ubicaste ahí. Pero también tu límite, que es no lo puedo hacer sola. ¿Sí? sí. Ahí, por eso digo que por ahí en lo cotidiano para mí son simples cosas que no puedo arreglar en sí dentro de mi casa. Pero sí me di cuenta en ese momento que dije, ¿qué hago? ¿Llamo o primero me pongo a ver de qué se trata? Podría haber llamado inmediatamente, vení, por favor. Pero no, dije, bueno, vamos a ver cómo funciona un radiador. Qué sé yo, ahora sé cómo funciona. Y sé también que yo no tengo la posibilidad de arreglarlo. Para que funcione como corresponde. Entonces ahí sí me di cuenta, yo tengo, hasta acá llego y lo demás me queda fuera. Y ahí, cuando vos delegaste la tarea, ¿no? De hacerlo, ¿qué límites encontrás en esa delegación? Por ejemplo, bueno, sí, delego la tarea, pero ¿cómo es? Que lo haga de cualquier manera, o sea, ¿tiene un límite esa delegación? ¿Cómo, vos qué pensás? Sí, el límite tiene dos, la idoneidad de la persona y la confianza que yo le tenga. Tengo personas en las que yo confío que lo que hacen, lo hacen de forma muy consciente. Y que si yo, por ejemplo, eso que hicieron no está funcionando bien, sé que van a venir a arreglar lo que no pudieron arreglar o a chequear cómo está funcionando. Eso para mí es una confianza. Entonces, yo confío en la persona y tomo muy en cuenta la idoneidad para hacer un trabajo. Esta palabra que estás trayendo, la idoneidad, chicas, y el que después lo esté viendo en diferido, es sumamente importante. Porque la idoneidad, constitucionalmente, en Argentina, es un criterio de la función pública. Si el empleado público no es idóneo, no puede estar ahí ocupando ese cargo. ¿Se entiende? La idoneidad es otro concepto a abrir después, más adelante quizá, pero es un tema que está muy bueno. Y te hago otra pregunta, Eileen. ¿El precio o te pesa más la idoneidad, la confianza que el precio? El precio podría ser un límite también, che, que no me cobre cualquier cosa, digo. Eh, sí, pero la persona que es idónea y que me generó esa confianza es una persona que no se va a extralimitar nunca. Claro, ya tenés un conocimiento por actos previos, capaz, Exacto. por otras... Nunca, sí, por eso tiene mi confianza también. Bueno, Que no, porque por ejemplo, sí me ha pasado de tener que hacer un trabajo muy grande acá y me pasaron presupuestos que yo decía, wow, yo a eso no llego, yo no llego con mi capacidad de generación de dinero, no llego a eso. Y después veo que ese mismo trabajo lo hace alguien por mucho menos y que es muy idóneo. Y digo, ¿cuál es la diferencia? Es que esta persona tiene otro concepto de su trabajo que no es estafar al otro. Está en una cuestión totalmente diferente. No es hago el trabajo para ganar dinero. Es hago el trabajo porque a mí me gusta lo que hago y me hago responsable de lo que hago. Eso lo hace idóneo y confiable.
Bien, ven que se va abriendo eso, se va abriendo. Ahí me parece muy importante porque uno busca eso, que la persona sea idónea, pero que además le guste lo que hace, pero a veces no tiene referencia, por ejemplo en una ciudad grande, no tiene en un pueblo de pronto es más fácil, pero en una ciudad grande no tiene esa referencia. Y yo creo que ahí tenemos que desarrollar un poco lo que dice Ale, el animal, ¿no? Ese olfato de poder sentir y esa intuición que nos lleve a poder percibir esa parte, olfatear, esa parte animal que la tenemos todavía como muy dormida, bueno, al menos yo, lo hablo por mí. Bueno, de paso me retiro, muchas gracias, me encanta pero me tengo que ir. Gracias, Esperanza, gracias por el aporte. Dada la pregunta, Sebastián, y dado lo que habló Ailín, que dio el ejemplo, el recorrido perfecto, y bueno, vos guiaste ese recorrido perfecto, era justamente lo que me surgía era que el acto de delegar, ya sea que uno delegue, que uno asuma, es una oportunidad enorme para identificar los límites y los alcances en las tres psiquis. En las tres. Es como que así se me armó así como en las tres psiquis, en el ambiente, con uno mismo y con los otros. Con un detalle, así como y a través de tus preguntas, y así, con un detalle de hasta cuál es mi límite, cuál es mi alcance, cuál es mi límite, cuál es mi alcance. En cada uno tengo que ir a buscar a otro, tengo que salir un problema de la realidad, ¿no? Y tengo que ir a buscar a otro. Es como que se articulan las tres y se ven estas tres cosas, es una oportunidad fabulosa, fabulosa de poder aprender y de asumirlos. Desde la realidad, desde mí misma, ¿no? Desde uno y desde la relación con los otros. Donde hay que acordar, donde tengo que validar, si le tengo confianza, si es idóneo, ni hablar lo que dijiste de los políticos, ni hablar, ni hablar. Parece que con quien no roban es suficiente. La idoneidad quedó para abajo en la mesa. Eso ni hablar. Impresionante. Ese tema es impresionante. ¿No? Impresionante. En miles de discusiones digo, no, esto no es un problema, no gestiona, no sabe gestionar, no sabe. No, pero no, ¿por qué? Es importantísimo que no sepa gestionar. Se ve, y bueno, lo sufrimos. Entonces, así, cada acto de delegación, ya sea que uno lo asume o que uno es asignado, y desde ya que, por lo menos desde mí, el hacer lo que a mí no me gusta es una delegación inconsciente, no es una delegación consciente. No es consciente. La delegación consciente tiene implicado el proceso de aprendizaje. Esto que decía recién Ailín. La delegación consciente tiene el compromiso y la responsabilidad de involucrarse, de integrar, de ver que hasta dónde alcanzo, hasta dónde es mi límite, de ver todo esto. La delegación inconsciente, que la hacemos mucho, nos perdemos todo el aprovechamiento. Nos sacamos el tema de encima y no aprendimos nada de lo que me cuesta, esto que decía Ángela, que me cuesta, y cómo mi espacio, mi lugar, que lo di, todo eso lo pierdo. Me pierdo el proceso de aprender, porque cuando algo que no sé aprendo, lo aprovecho y aprendí. Vi un montón de cosas y aprendí, me desafié, me dieron algo, por algo me lo dieron. Muchas veces cuando asumo que algo me delegan, en algunos casos me pasa que a mí, y lo vi, confían en mí, ya sea se den cuenta o no, me confiaron algo. Digo, no importa si se dan cuenta o no, pero me confiaron algo, ¿no? Y hay quien aprovecha eso y se expande, aprende, se nutre, se expandió y después, wow. Y bueno, y a lo mejor pierde el miedo de asumir eso y cada vez va asumiendo más desafíos. No sé cómo es, no sé cómo, y me mando, ¿no? Esto, por eso dije, claro, es la articulación de las tres psiquis, la delegación atraviesa y da esta oportunidad de ver los límites y los alcances. Y es tanto a veces que nos perdemos en cada acción el aprovechamiento enorme, enorme que hay, enorme. Eso me parece fabuloso todo. Fabuloso. Bueno, es un poco lo que nosotros tratábamos de hacer. Nosotros, digo, porque estoy con esta segunda persona, mi compañera en esto de los autoconvocados,
vecinos autoconvocados. Y es muy gracioso porque esto que vos decís, ahora me doy cuenta también, que yo para poder abrir el grupo de autoconvocados y tener una base sólida para accionar, me puse a leer las ordenanzas que tenían que ver con los hechos que estaban ocurriendo en el pueblo. Y me pasé 3 días de lluvia, nieve y demás con la tablet bajando ordenanzas y leyendo y tratando de entender. Y cuando la gente, por ejemplo, esto del soterramiento que hablaba al principio de la electricidad, dice, porque el gobernador, porque el gobierno, porque nos tienen que dar desde el gobierno. Y yo, solamente con haber leído las ordenanzas, me di cuenta que la gobernación no está ni por asomo con ganas de hacer el soterramiento. Y yo se los explico, le digo, pero vayan a la ordenanza y fíjense que ellos mismos son los que están pidiendo no soterrar. Y que nosotros le estamos pidiendo que soterren y ellos te dicen, desde las ordenanzas ya está. Pero, y yo pongo la ordenanza y es mutis por el foro, nadie dice nada, porque yo ni creo que la hayan leído la ordenanza que puse. Pero para mí fue todo un aprendizaje y un darme cuenta de dónde estoy parada en la realidad, que no puedo pedir algo que ya el tipo me está diciendo que no desde el inicio. Entonces tenemos que buscar y articular otras formas de llegar a esto. Pero es cierto lo que vos decís, la realidad nos aprieta, yo voy, busco y después voy, veo qué pasa en el contexto como para armar otra cosa que no sea eso. Y tratar con el otro, en este caso la gobernación. Pero es cierto, no lo había visto con las 3 psiquis dando tan clarito como lo dijiste. En mi ejemplo te dio la claridad a vos y vos me diste la claridad a mí. Es así, nos ponemos a disposición de los límites y el alcance, nos compartimos los límites y los alcances. A mí me gustó mucho lo que ampliaron ellas dos, porque con lo que abrió María Isabel de las 3 psiquis me doy cuenta que yo lo hago y ahora estoy consciente cómo lo hago. Estoy tomando conciencia, no soy consciente de todos los cuadros, pero me doy cuenta que cuando esto de que delego la cocina, ¿qué es lo que me estoy dando cuenta? Porque como yo siempre me extralimito, porque no conozco mi límite, siempre me estoy extralimitando, haciendo todo y cargándome todo, entonces cuando reviento te tiro todo por la cabeza, porque no reconozco, no tengo membrana de límite. Entonces, ahora, cuando yo delego la cocina o te muevo, me voy dando cuenta cuál es mi alcance y cuál es mi límite, porque me está pasando, por ejemplo, que viene a casa o a hacer algo, yo voy interiormente como testeándome hasta dónde la persona yo le voy habilitando que puede manejarse en esa área, ponerle. A esto lo voy llevando ahora a muchas otras cosas porque se me está ampliando, y hasta dónde ella puede, esa persona, y dónde yo le hago, acá no. ¿Y por qué acá no? Y, acá tengo un límite, todavía no lo pude integrar esta parte, o sea, yo te dejo ir de la cocina a la heladera, pero no me vaya a tocar el área de las ollas, o no me toque ese vaso, o esa cacerola solamente, o ese uso solo para panqueque, no es porque me la vas a rayar. Entonces estoy viendo, no es que estoy tan permisiva, tengo límites, y ahí me voy viendo mi cajita, hasta dónde la amplíe, hasta dónde quedó otra vez fija, dónde la amplío y dónde quedó otra vez fija, y ahí es como que yo voy expandiendo y reconociéndome. Y entender, ya no me extralimito. Angie, ahí te hago una breve interrupción. Es entender que no es tampoco el otro extremo del no límite. No, exacto. No es tampoco eso, no es que vení a hacer lo que quieras. No. Porque ahí hay un tejido de vinculación, ¿sí? O sea, es lo que te da el límite, el marco para ese tejido relacional con el otro. Pero antes yo me extramilitaba en el sentido donde no podía no reconocía ni el tejido. Era todo lo tejo yo y nada lo tejés vos, y ahora estoy aprendiendo, lo podemos tejer entre los dos, pero también es hasta acá tejo yo, hasta acá tejes vos. Y esto es lo que yo me estoy dando cuenta ahora, de cuando yo comienzo a delegar, que hay esa conciencia que puedo comenzar a darme cuenta internamente que delego.
Y eso es lo que ahora esto hoy me está dando, mirá lo que estoy construyendo, me estoy tomando consciente. Y está bueno, y me vino lo que decía Aileen, esto de que cuando ella se fue a ver las ordenanzas, esto de la ordenanza ya está ordenado. Te dieron la ordenanza de lo que ellos ya ordenaron, de lo que no te van a dar orden. El tema es que nosotros tenemos que comenzar a darnos cuenta que esa ordenanza ya tiene órdenes. Y nosotros no le podemos ir a pedir que nos ordene a nosotros cuando ellos ya se ordenaron previamente, de lo que no se van a encargar de ordenarte. Entonces es como que ahí está esa doble vía, ¿no? Pero es al revés, Esperanza, ¿no? Es al revés. Nosotros tenemos una ordenanza municipal que dice que hay que soterrar. Y viene el gobierno provincial y nacional, acá se están haciendo las casas que hacen el gobierno, los grupos habitacionales, son 800 casas que van a hacer, ya hay 200 haciéndose, y ellos le piden al pueblo de Villa Langostura que esas casas no sean soterradas. Es al revés. Nosotros tenemos la ordenanza de soterramiento y el gobierno provincial y el gobierno nacional le pidieron que haya una exhibición y ellos poder construir sin soterrar. Quiere decir no sé lo que es soterrar. Ahí es. Soterrar es meter el tendido eléctrico bajo tierra en vez de que esté por aire. O sea que al sol lo quieren llevar por adentro. Nosotros queremos que vaya por abajo e hicimos la ordenanza. Y cuando ellos empezaron a construir dentro del ejido de Villa Langostura, le pidieron al Consejo Deliberante que los exima. Quiere decir que... A ver, es un conflicto, lo que está planteando Aileen, para que se entienda, es un conflicto entre distintas normativas de distinto orden. O sea, está el municipio, está la provincia y está nación. ¿Sí? Son tres órdenes diferentes. Uno es local, municipal, otro, o sea, ese es local, y en ese local se pide soterrar, es decir, que el tendido eléctrico vaya por debajo de la tierra, ¿sí? Eso es lo que pide la localidad, o sea, por ordenanza municipal, ¿verdad? Municipal. Ahora, la provincia es otro, o sea, es otro orden, y la nación es otro orden, ¿sí? Lo que pide es que a ellos, por la construcción que se está haciendo, seguro son casas que son financiadas por nación y por provincia, seguramente debe ser por así, corregime Aileen, creo que me decís que sí, son casas que están financiadas por eso, le pide al municipio que los exima de tener que soterrar, o sea, que les dice como diciendo, suspendan esta ordenanza de soterrar para nosotros que queremos construir estas casas. Pero se pone dos órdenes, o sea, hay un orden. Nosotros sabemos que cuando intervienen órdenes geográficos diferentes, porque lo tenemos que poner así, son órdenes geográficos diferentes, el que tiene la posta del orden geográfico, y esto lo tenemos que saber, es el local. El El local es el que tiene la posta de lo geográfico ahí, ¿sí? Porque es el que vive ahí, ¿sí? Es el que vive ahí, es el que está en contacto con las condiciones ambientales de ese lugar. Y justamente por eso tienen una ordenanza que pide el soterramiento, porque no es viable, no es sostenible tener un tendido eléctrico por encima de la tierra, tiene que ser por debajo. No es sostenible por las nevadas, por las condiciones del ambiente, por la caída de árboles, etcétera, no, etcétera. Porque el habitante conoce mejor de su espacio que el que viene de afuera. ¿Y qué hace viene la nación y viene el orden geográfico nacional y el orden geográfico provincial a querer que ese orden local no se respete? Ahora, el local... Va a ser un persaltum. Claro, es solamente, estoy haciendo una descripción de otro, o sea, más ahí limpiando las comunicaciones de lo que les está pasando. Entonces ahí hay que ver, pero el local es el que conoce las condiciones de este ambiente. Vos vas a hacer un tendido eléctrico por encima de la tierra y la verdad es que va a durar 1 año, 2 años, ¿sí? Y lo estás haciendo para...
sea, Lo que pasa, también se ponen en cuestión otras cosas, ¿no? Pero bueno, sí, como por para supuesto, porque la meterse. cuestión Para es, evitar y evadir. la cuestión era, si vos no me permitís hacerlo aéreo, yo no construyo. Claro, 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 o sea, lo pone como una condición de... Lo que pasa Y es que Eileen, igual no es el tema de este espacio, ¿no? Pero es más costoso hacer el soterrado del tendido eléctrico que hacerlo por encima, es más costoso. Ellos dicen que sí, que es 3 o 4 veces más. Lo que no entiende el pueblo es que como todo debe ser soterrado, acá hay una empresa de internet que hace fibra óptica, obviamente está soterrada, está bajo tierra, y lo ha hecho toda la villa soterrada. Y entonces decís, ¿por qué a ellos, una empresa privada lo puede hacer y la empresa pública no? Y le cuesta 3 veces más. Bueno, Esa es bueno. También hay que poner en la balanza la discusión, es decir, bueno, si te sale 3, ponele 3, 4 veces más. Habría que ver en los presupuestos, implicarse en esas cuestiones, ¿no? Sí, bueno, ya eso es entrar en detalle, pero Entrar al digo, detalle, pero digo, deja un cachito, o sea, esto, si a los 2 años se va a romper y lo tenés que reconstruir, o sea, ¿cómo es? ¿Cómo es? O sea, es como hacer las cosas para que se te rompan, y sí, o sea, porque podemos decir que ocultamente no lo podemos afirmar, pero puede haber un negocio, ¿no? O sea, detrás para los políticos, ¿no? Es así, hay un negocio. Entonces, y como somos ganado, está todo bien, ¿viste? Sí, Para cuando eso. somos ganados piensa que ya ganaron. Ya ganaron. Marilu, te veo con el mic abierto ahí. Sí, yo pensaba en lo que estaban diciendo ustedes, la importancia que juega aquí el poder en la delegación, el poder del que delega y el poder del delegado, digamos, ¿no? Porque obviamente que si yo no equilibrio, no hay un equilibrio entre lo que decían recién ustedes en relación a las 3 psiquis, y yo no soy consciente de ese equilibrio que debe haber entre las 3 psiquis, el poder puede ser muy destructivo aquí, porque entra de lado la intencionalidad, y la intencionalidad del poder no siempre va con la necesidad de esa delegación. Entonces puede suceder todo esto. ¿Cómo uso ese poder? Porque si yo estoy delegando, obviamente que tengo un poder. Y el que recibe eso y tiene que ejecutar la delegación, lo que yo le delego, también pasa a tener otro poder. Entonces, si eso no está equilibrado, si entran a jugar intenciones que nada tienen que ver con el objetivo de eso, o sea, de lo que se pretende en la realidad, obviamente que se produce un gran desfasaje. Lo que se posterga allí es el bien común, en el caso de, ¿no? Claro. El bien común Claro. por intereses que son particulares o privados de esas personas que están ejerciendo un cargo que les fue delegado. Entonces, esto es lo que bueno, lo que va a empezar lo que tenemos que empezar de a poco implicarnos y ver, ¿no? Cuando ahora nosotros en nuestra vida particular, cuando postergamos el bien común, ¿no? Quizá como para hacer un paralelo, ¿no? Por intereses que son muy particulares, privados, ¿no? Que van en contra de eso, ¿sí? Que van de alguna manera en contra. Porque si nos ponemos al caso que está planteando Eileen en Villa La Angostura, donde hay unas condiciones ambientales específicas de ese territorio local, ¿no? Es como decir, utilizo una condición del ambiente para no hacer lo que requiere esa condición ambiental, me le opongo, pero porque obtengo un beneficio que es particular.
¿sí? Y me llevo por delante el bien común, ¿sí? Entonces, esto es un poco lo que es la réplica de lo que pasa a nivel político, pero vamos a tener, ahora que lo evidenciamos en esa pantalla, qué bueno es verlo nosotros, decir, cuando yo dejo de lado el bien común, ¿sí? Por intereses que son como, bueno, o sea, como separatistas, ¿no? O de esta cuestión. Pero que no es una oposición hecha a nivel para hacer un aprovechamiento de conciencia. El aprovechamiento de conciencia en este caso lo estamos haciendo nosotros que lo estamos viendo, ¿no? Ahora, una vez que es visto, estas dinámicas se vuelven visibles también para otros. Esto lo sabemos, ¿sí? Y es verdad que, bueno, que yo ayer hablaba con una persona que, por ejemplo, está acá como asesor de consejo, de uno de los concejales del Consejo Deliberante acá en Mar del Plata, y la persona me dice, lo que pasa es que no se puede hablar de determinadas cosas porque el que está arriba y tiene el negociado con este que no puede decir tal cosa, me dice, y estamos al final atados de pies y manos. No. Señor, usted se me está lavando las manos. Está cómodo. Entonces, claro, y es como, por un lado, porque yo sé que es una persona que se da cuenta de las cosas, pero claro, es esto, ¿no? Y siente bronca también por lo que pasa, pero también hay como una cierta contrariedad, ¿no? Que se les empieza a formar. Y tienen que entenderse, tienen que empezar a comprender esto a nivel global, que la corporación política es una corporación virtual. Porque la corporación real somos cada uno de nosotros, cada una de las personas comunes, de los ciudadanos comunes, y que no podés ignorar eso. ¿Sí? No pueden ignorar eso. Entonces, bueno, de a poquito nos vamos presentando a nuestros representantes. Nos vamos presentando. Acá estoy, me voy presentando a mi representante. Mirá, ¿sí? Como en un mandato legal, o sea, una persona es mandante y el otro es el mandatario, pero yo soy tu mandante, ¿eh? Está el mandante, que es el pueblo, el ciudadano común, ¿sí? La persona común, es el mandante. Y el señor que está ahí representando es el mandatario. Pero mandatario de su mandante. Yo soy el mandante, cada uno de ustedes son mandantes. Sería, por ejemplo, un concejal, un intendente, un gobernador, un diputado, un senador, es un representante. ¿Sí? Sí. Pero vos sos el representado. ¿Sí? Ah, ok. Ahí está. Pero este representado en otro orden de cosas es mandante, te manda a vos a hacer algo, a este representante. O sea, yo soy mandante y él es el mandatario. ¿Vieron que se dice el mandatario de tal país? Y se desliga. Claro, yo lo elijo, ¿sí? Pero yo soy el mandante. Y la persona que está ahí ocupando es mandatario, pero mandatario de un mandato que le doy yo. Ahora, aún no eligiendo el mandatario, ese mandatario me representa en lo que yo no mando. Internamente hablando, porque me está representando en lo que yo no asumí como mandato y que lo tengo porque me lo representa. Bueno, claro. A ver, te va a estar mostrando, porque es una... Te va a estar mostrando. Es que este proceso es esto, la delegación consciente, leo lo que puse en el chat de una frase que dijo Isa. La delegación consciente tiene implicado un proceso de aprendizaje. Ahora, nosotros estábamos delegando inconscientemente hasta este momento, ponele, hasta hace un tiempo. Ahora estamos delegando de manera consciente. Eso implica que hay un proceso de aprendizaje. Hay algo que me está mostrando ese representante, ese mandatario, que yo no estaba viendo al momento de delegar. Me está mostrando, es un sistema de espejos y de reflejos en última instancia. ¿Sí? Entonces, tengo que ver eso que me está mostrando, ¿sí? Y asumirlo, ¿sí? Es otro proceso al que estamos invitando. Te digo que lo que me suena
es que el que está como mandatario, hay una percepción errónea de la palabra que tenemos y que tienen sobre todo ellos, los que están en ese puesto. Y es que si es mandatario, él manda. Y esa es la gran equivocación. Porque yo me he sentado ante el secretario de Economía de acá de Villa Langostura a decirle un montón de cosas que nosotros queríamos saber, nada más, cómo estaban funcionando. Y él dijo, esto es una cuestión política, se terminó, acá no hay discusión. Y yo le digo, pero yo soy el pueblo, yo soy el que Yo soy te una paga el sueldo. ciudadana. Yo soy la que te paga el sueldo, no me podés negar, y menos bajo la alianza de gobierno abierto, negarme esta información. Sí, pero esto es una cuestión política, acá mandamos nosotros. Y ahí está el mandatario equivocado. Tiene un concepto de la palabra mandatario exactamente con la lógica inversa. Yo mando. Ahí entraría el abuso. Sí, el abuso No de el poder. uso, claro, el abuso ante la inconsciencia del mandante, el abuso del mandatario. Eso. Claro, pero ellos lo tienen totalmente asumido como que ellos son los que mandan y no que los que tenemos el poder somos nosotros. Entonces, esto es una cuestión política, se terminó. Lo que pasa, Eileen, es que, a ver, esa dinámica, ¿sí? Esa dinámica que vos estás denunciando, es la dinámica que venía funcionando. Era el patrón con el cual se venía trabajando, con el cual se venía funcionando, porque nosotros nos ausentamos de la política. Absolutamente, es responsabilidad Nosotros nuestra. mismos nos ausentamos de la política, nos ausentamos de esa administración. Yo creo que esta frase la habrán escuchado todos, esta es la del presidente de Uruguay que dice, nosotros somos inquilinos. Como los políticos, somos inquilinos de esta administración. O sea, los propietarios del gobierno son los ciudadanos, que está diciendo eso. Cuando dice nosotros somos inquilinos, lo dice como político. Está diciendo, los propietarios del gobierno son todos los ciudadanos. ¿Sí? El tema es que cuando todos los ciudadanos se te ausentaron de esa función, ¿sí? Y bueno, va a empezar que cada vez que un ciudadano le empieza a pedir explicaciones, porque todas las cuestiones que tienen que ver con mandatos y representaciones tienen en lo que es el derecho, lo que es la rendición de cuentas, se llama, sobre el final. De hecho, yo en Argentina creo que la única vez que escuché una rendición de cuentas fue en el último gobierno. Nunca escuché nada que haya una rendición de cuentas. Me guste o no el color político del gobierno que estaba, eso me importa muy poco. La única vez que escuché de una rendición de cuentas, la escuché ahí, a nivel político, en Argentina. Si hablamos de Argentina, ¿no? En otros países capaz que eso sucede y es costumbre. Y es un hábito, capaz que acá no es un hábito. Se está construyendo ese hábito, ¿no? Ahora, pensemos en esto, nosotros nos ausentamos. Y cada vez que nosotros nos presentemos a nuestros representantes, ¿sí? Esa noción quiero que nos quede. Eso de presentarnos ante nuestros representantes va a ser incómodo ahora para ellos. Sí. Va a ser incómodo. Va a ser incómodo. ¿Por qué? Porque el patrón de funcionamiento venía siendo, si esto no me van a preguntar nada, total, ya está, nadie, pero no les interesa, déjalo, se quejan un rato, después se les pasa. Esa venía siendo la lógica. Y ¿sí? La respuesta que le dieron a Eileen es la falta de respuesta, no pudo responder otra cosa, digamos. Es su límite, fue el límite, no pudo fundamentar la pregunta, digamos. Y a Eileen lo que manifiesta este funcionario es su propio límite. Es una falta de respuesta a la pregunta y al pedido, claro. Pero por lo menos lo que está denunciando es, por un lado, nosotros estamos haciendo esta parte de presentarnos, ¿no?
Y eso al menos le va a hacer dar cuenta al otro, che, del otro lado hay alguien, ¿eh? No solamente eso, sino que empieza a salir, porque como ninguno han ido delegando las situaciones y las han ido pateando, porque total no hay nadie que fiscalice, de repente cuando llega alguien a preguntar para fiscalizar, lo que empieza a ver, que es lo que a mí me encanta, yo estoy fascinada con lo que está pasando, es que se empiezan a pelear entre ellos. Porque vos dijiste, porque vos no hiciste, porque vos pusiste, porque vos no llamaste, porque Bueno, vos le dijiste, porque vos le... muy Se empiezan a pelear interesante. entre ellos. Yo estoy fascinada mirando cómo se pelean. Y empiezan a salir cosas y decís, wow, ¿viste? Bueno, pero Entonces, fíjate que es el efecto de la presencia del ciudadano frente al representante. Ese es yo, el yo digo efecto que que se produce. es un pasito a pasito. Yo le digo, no vamos a resolver nada en este momento, porque esto recién empieza, tiene 1 mes y medio, 2. Vamos de pasito, pero vamos firme, porque yo me pongo las ordenanzas, porque me pongo esto, porque hago todo como corresponde. Pero despacito, cada vez que nosotros pinchamos en algún lado, se arma un desastre total. Bien. Y eso te está demostrando que esto realmente es un caos para ellos. Lo que pasa es que creo que ustedes van con una cuestión puntual, entonces van con el cuestionario y ellos se comienzan a cuestionar qué es lo que no hicieron. Entonces ahí comienza una réplica. Por ahora no comenzar se a lo ver, cuestionan. Por ahora no se lo cuestiona, por ahora no, o no dan respuesta o dan una justificación por haber hecho o no hecho tal o cual cosa. Todavía Bueno, no tienen ese grado de conciencia. pero es un No, paso, es un paso. De nuevo, totalmente. tenemos que aprender que este proceso ha llevado tantos años, o sea, es un patrón instalado y que sí, de a poco, al evidenciarlo, ¿sí? Se va a empezar a visibilizar. Y también en la medida que nosotros, cada uno de nosotros como ciudadanos, nos presentemos, y ojo, presentarte a representante, ¿no? Presentate en tu vida. Presentate en tu contexto cotidiano, en tu doméstico. Presentate en tu... O sea, tu ausencia fue la que fue cediendo y habilitando bueno, que lo que es sea. Pero es nuestra, o sea, es nuestra responsabilidad. En la entrevista que le hago a alguien, Neuquén, ella dice, lo que se delega es la tarea, pero no la responsabilidad. Yo no delego la responsabilidad. No podemos delegar la responsabilidad. Entonces, ahí está nosotros presentándonos conscientemente, de a poco. Es un proceso de maduración consciente. Tenemos que darle las marcas de contención para que ese proceso vaya madurando. Y ver cómo las personas reales nos presentamos frente a la persona real que hay detrás de ese cargo político. Porque hay que hablarle a la persona. común. A la persona común que está ejerciendo ese cargo. Hay que hablarle a la persona. Hay que hablar a la persona común. Ahí nos comunicamos y nos volvemos una comunidad, Total. arrancando desde el común. Muy bien. Excelente. De nuevo, esto es algo que nos compromete a todos a ver, pero el compromiso está para quien lo asume, ¿sí? En ese sentido. Y digamos que la propuesta de estos encuentros es abrir estas cosas, ¿no? Con un marco, ¿no? Con las preguntas y demás. Y mes a mes lo vamos a ir haciendo, ¿sí? Vamos a seguir trabajando con esto. Después les voy a subir en la grabación para que podamos volver a vernos acá en esto, porque hay muchas cosas para rescatar de cada uno, el aporte inmenso que le están dando a este espacio y que nos estamos dando a nosotros mismos a través de ese compartir, porque es eso. Estoy muy contento con lo que se abrió. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo se van? Sí, yo muy agradecida, porque me ubica por un lado y me expande por el otro. Igualmente, muy agradecida a todos ustedes, Sebastián, a vos por organizar y bueno, y a todos ustedes porque voy creciendo con todos los aportes.
Lo mismo. Gracias. Gracias, Eva, y gracias a todas. Fantástico. Muchas gracias. Gracias. Buenísimo. No se expande. Gracias. Gracias. Yo compartí mucho, me gustó mucho la postura de todos. Me hago otras preguntas. Fue tremendo, la verdad que había cosas que no las tenía a vista así. Me gustó mucho esto de ver las tres psiques y que hace el aporte ella, y ahora me doy cuenta que por ahí nosotros vamos a poder hacer como un aporte de un gran valor, porque al empezar a separar el ambiente de nosotros mismos y de nuestra relación y vínculo con los demás, con sus límites y con los alcances, podemos llegar a hacer un cambio muchísimo más rápido desde lo que se ve, porque esto de no ver el político, de no vernos, es porque nosotros hemos tenido nuestra conectividad con el ambiente totalmente cerrada. Entonces me voy como, wow, esto va a ser una participación súper activa, de una manera súper tranquila, solamente posicionándonos nosotros en una conectividad con el ambiente que es nueva, y que si nosotros lo empezamos a hacer, puede tener una repercusión a nivel que se vea muchísimo más rápido, porque va a ser profunda al tener estas tres áreas más a vista. No, nada, estoy súper contenta. Gracias. A mí, sumándome a lo de Fer, esto que ella comenta es, para poder asumir con el ambiente una parte más orgánica y nutritiva, tengo que ver dónde yo estoy tóxica. Tengo que reconocer mis partes tóxicas. Y ahí puedo ir desde eso, desintoxicándome, y ir a ver esa combinación más nutritiva con el ambiente. Y a mí esto que Seba estás abriendo acá me ayuda un montón, me aporta un montón verme, poder expresarlo, poder expresar esto con cuestiones cotidianas, y ahí llevarlo a tomar conciencia dónde está el alcance, dónde está el límite, por qué lo hago, desde dónde lo hago, o por qué no lo hago. Y eso me habilita a que capaz en el próximo encuentro, que no sé de qué va a ser, pero este espacio donde cada una podemos expresarnos es enriquecedor. Sí. Y es lo que nos va a ayudar a ir a ese ambiente, a ver el funcionario qué función está haciendo, porque yo comencé a funcionalizarme. Entonces, esto está genial. Así Total. Que gracias a todos. Todos somos funcionarios, dijo Marilu en una entrevista que le hice. Todos somos funcionarios, porque todos estamos cumpliendo una función. Así que gracias a cada una, también a Esperanza, a Marisa, a varias, no sé quién más estuvo que también ahí se tuvieron que ir, les agradezco, y después a todos los que lo vean. Así que gracias por participar y por ser parte de la construcción de este espacio, ¿sí? Pues sin ustedes no se puede, saben cómo es. Así que bueno, un abrazo, muchas gracias. Gracias, Sebas. Chau, chau.